Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Bendiciones a todos, qué alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet y poder llegar hasta ustedes para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy estoy súper feliz de poder compartirles el episodio número 10 de esta importante serie, Los frutos del Espíritu Santo. Vamos a aprender mucho el día de hoy. A este episodio lo he titulado Los frutos son nuestras obras. Es muy importante descifrar qué significa hablar de frutos, a qué nos referimos, porque mucha gente confunde lo que son los frutos del Espíritu Santo con los frutos del Espíritu. Es importante señalarlo. Recientemente me escribió un pastor amigo a quien le mandé uno de los episodios de esta serie, y también a través de redes sociales hubo gente que me escribió para decirme: no son los frutos del Espíritu Santo, sino el fruto del Espíritu. Y yo sé que lo hicieron con el mejor deseo, tal vez de corregirme si yo estaba en un error. Sin embargo, esta sugerencia solamente mostró falta de conocimiento acerca del tema. Hay gente que piensa que es correcto decir el fruto del Espíritu Santo, refiriéndonos a Gálatas 5:22. Y cuando hablamos de los frutos del Espíritu Santo, refiriéndonos a toda la Escritura, es allí cuando no hay claridad y para muchos pareciera que nosotros estamos en un error. Antes de explicarles brevemente el por qué son los frutos del Espíritu Santo y por qué no el fruto del Espíritu Santo, vamos a hacer una breve oración para pedirle a Dios que nos dé sabiduría, para que nos permita que en este mensaje no solamente podamos aprender el porqué de la serie, sino también poder compartirles hoy un mensaje muy importante acerca de las obras. Y tenemos que replantear también ese tema porque muchos se quedaron con la visión de Martín Lutero acerca de que somos salvos por gracia, somos salvos por fe, no por obras. Sin embargo, la Escritura dice claramente que una fe sin obras es muerta. Tenemos que identificar a qué se refiere la Escritura y no poner a un lado la importante enseñanza de Jesús acerca de los frutos, porque los frutos son nuestras obras. Vamos a orar a Dios. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que me das de poder compartir este mensaje. Te pido que me des sabiduría, inteligencia, revelación. Te ruego, Señor, que bendigas a cada persona que me escucha a través de la radio y a través de internet. Concédeme éxito en todo lo que estoy haciendo para predicar tu palabra. Concédeme éxito a través de diferentes medios. Y cuando hablo de éxito, amado Dios, no me refiero a un éxito personal, sino éxito en completar la tarea que tú me encomendaste. Que todo sea para gloria y honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, bendícenos y bendice a las multitudes. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Estamos comenzando entonces este mensaje tan importante y quiero compartirte entonces lo que significa Gálatas 5:22 y lo que significa hablar de las obras, pero sobre todo entender
lo que son los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, que es el pasaje que utilizan muchos para descifrar o para interpretar acerca del fruto del Espíritu, y ellos dicen que este pasaje se refiere al fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros decimos los frutos del Espíritu Santo, ellos van a Gálatas 5:22 y 23 y piensan que la interpretación nuestra no es la correcta. Sin embargo, tenemos que discernir, tenemos que entender lo que significa Gálatas 5:22. Ahora les voy a explicar. Gálatas 5:22 dice, vamos a leerlo en la versión normal o en la versión clásica, Reina Valera, pero luego también vamos a leerlo en hebreo y en griego. Vamos a comenzar por el griego y luego nos vamos a ir al hebreo. Vamos a leer primero la versión Reina Valera. Dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La gente dice, no es los frutos del Espíritu o los frutos del Espíritu Santo, sino el fruto del Espíritu. Y entonces tienen que escuchar atentamente lo que voy a decirles. Cuando la Escritura dice, mas el fruto del Espíritu, no se está refiriendo al Espíritu Santo. Porque si vamos al griego, vamos a encontrar que la palabra Espíritu no se refiere a Espíritu Santo, sino a un nivel de espiritualidad, a un nivel de entrega, a un nivel de entendimiento. Una persona espiritual es una persona de un nivel alto. Y la Escritura dice, mas el fruto del Espíritu, pero no se está refiriendo al Espíritu Santo. Y les voy a explicar por qué. Vayamos a lo que dice la traducción en el griego. Hay una forma de estudiar la Biblia en la Biblia interlineal del Nuevo Testamento. Es una aplicación, o usted puede entrar a internet y busca Biblia interlineal del Nuevo Testamento. Hace mucho tiempo los pastores se compraban Biblias que venían en griego, precisamente la Biblia interlineal, de manera escrita o impresa. Y es muy importante, si la puedes tener en casa, es muy valiosa. Sin embargo, hoy en día, a través del internet podemos tener acceso a toda esta información. Leamos lo que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. En la palabra Espíritu, precisamente hay una traducción griega, y esta traducción griega ahora la vamos a leer. En el griego antiguo, pneumatos es la palabra, pero si lo buscamos en el griego moderno, precisamente es la palabra pneuma. Se dice como con una P, pneuma. Es una forma de pronunciarlo en el griego, pneuma. Prácticamente es la forma de pronunciarlo. Pero más allá de la pronunciación, lo que significa esa palabra es espíritu. Pero no se está refiriendo a Espíritu Santo. Es decir, Gálatas 5:22 no nos está hablando acerca del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, eso es lo que está diciendo la Escritura, en griego pneumatos o bien pneuma, en el griego moderno, se está refiriendo a espíritu, y espíritu tiene también una manera de decirse en el hebreo. Por esto tenemos que entender primero lo que significa espíritu y luego vamos a entender lo que significa Espíritu Santo. Veamos lo que dice la Escritura en Gálatas 5:22 en la versión Kadosh, que es una versión con palabras en hebreo. Dice la Escritura: pero el fruto del Ruaj es amor, alegría, shalom, para referirse a la paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Esta palabra Ruaj también tiene un significado. Al igual que la palabra pneuma y la palabra Ruaj, se están refiriendo a lo mismo, a espíritu, pero no es el Espíritu Santo, sino a un nivel de espiritualidad, a una entrega total en espíritu. Veamos lo que dice Juan capítulo 4 y verso 24, y dice: Yahweh es Ruaj, por decir Dios es espíritu, y los adoradores tienen que adorarlo en el Ruaj
y verdaderamente, es decir, en el Espíritu. Y los adoradores tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Pero para hablar de la palabra Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que en el griego, como en el hebreo, la pronunciación es otra totalmente. Entonces tenemos que aprender que Gálatas 5:22 no se refiere al Espíritu Santo, sino al Espíritu, a un nivel de espiritualidad. Antes de compartirte lo que significa Espíritu Santo, pronunciado en el griego y en el hebreo, y en este sentido, obviamente, más que un significado, el Espíritu Santo es Dios mismo. Lo que quiero decirte es la manera en la que se pronuncia y cómo se explica en el griego y en el hebreo. No se escribe igual, y sobre todo si vamos a hablar del Espíritu Santo, tenemos que ponerlo en mayúsculas y tenemos que ponerlo como es, Espíritu Santo. Porque una cosa es espíritu y otra cosa es Espíritu Santo, para referirse al Espíritu de Dios, al Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa ruaj? Para que lo entendamos también en el hebreo. Esta expresión se ha vuelto bastante popular en el movimiento mesiánico y de raíces hebreas en las últimas décadas. Hay muchos predicadores que utilizan la palabra ruaj. Sabemos que es una expresión compuesta. Por un lado tenemos el ruaj, que es traducido como el espíritu, y por otro lado tenemos kodesh, que es traducido como santo o santificado. Tal vez la parte más simple sea explicar primero que kodesh no significa santo, sino más bien separado. La palabra ruaj tiene un significado muy abarcativo y se conecta con todo lo etéreo, es decir, todo lo que no es físico. No necesariamente con el espíritu asociado con el alma, al cual nos referimos cuando hablamos del término Ruach HaKodesh, que la palabra Ruach HaKodesh significa Espíritu Santo, sino a cualquier cosa que no sea física, incluido el intelecto, nuestro estado de ánimo o nuestros pensamientos y emociones en circunstancias específicas. El Ruach es el entendimiento espiritual. Pero el Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo. Es importante señalar lo siguiente. Para explicar más sobre el significado de cuán versátil es la palabra Ruach, dependiendo de la palabra con la que se encuentre conectada, considere los siguientes ejemplos. A una persona se puede denominar como paciente o impaciente dependiendo de qué tipo de espíritu posea. Kotzer Ruach, corto de espíritu, es una persona impaciente, mientras que Erej Ruach, largo de espíritu, es una persona paciente. En el mismo versículo, en Eclesiastés 7:8, menciona también el Yivá Ruach, espíritu alto. Este es el orgulloso. El término Ruach HaKodesh como tal no aparece en las escrituras hebreas, pero una forma muy similar sí aparece, junto con el posesivo Ruach Koshechá. Tu Ruach HaKodesh es lo que aparece en el Salmo 51:11, cuando el rey David le ruega al Creador no ser despojado de su espíritu. Es interesante notar cómo en el mismo Salmo se habla también de otros espíritus: Ruach Nahón, espíritu recto; Ruach Nedivá, espíritu noble; y por último Ruach Nishbará, espíritu quebrantado. Por esto Gálatas 5:22 habla de espíritu, pero no está hablando de Espíritu Santo. Por esto los frutos del Espíritu Santo, que es el nombre de esta serie, no está basado en el fruto del Espíritu Santo, que es Gálatas 5:22, sino en toda la Escritura. Es importante señalar, mientras que es cierto que existe tal cosa como el Espíritu de Dios, Ruach Elohim, y sabemos que como seres humanos lo podemos poseer, es importante tener en cuenta, a la luz de los ejemplos presentados en este artículo, que el Ruach no debe mirarse necesariamente como el término místico, desconcertante, sino que se debe reflejar en nuestro carácter, emociones y temperamento. A esto se refiere el Ruach. Y el Ruach HaKodesh se refiere al Espíritu Santo. Veamos lo que dice la Escritura en Mateo 3:11, que es un pasaje muy famoso, cuando la Escritura dice: en verdad yo les bautizo en agua para que ustedes se vuelvan del pecado a Dios,
para que se arrepientan, en otra versión. Pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo no soy digno siquiera de llevar sus sandalias. Él los sumergirá, o bien Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero ahora voy a leerles en la versión Kadosh, o como dicen algunos pastores y teólogos, la versión Kadoshina, así dicen algunos. Voy a leerles entonces Mateo 3:11. Es verdad que yo los sumerjo en agua para que ustedes se vuelvan del pecado a Yahweh, pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo no soy digno siquiera de llevar sus sandalias. Él los sumergirá en el Ruach HaKodesh y fuego. Eso es hablar del Espíritu Santo. Ruach HaKodesh, no Ruach solamente. Por lo tanto, tenemos que entender a qué nos referimos con el nombre de esta serie. Ahora, también es importante descifrar lo que significa fruto y lo que significa frutos, porque fruto, en base a lo que dice Gálatas 5:22, tiene una explicación en el griego, en el hebreo. Sin embargo, frutos se está refiriendo a obras. Por esto el mensaje de hoy: los frutos son las obras. Los frutos son nuestras obras. Veamos la explicación de Gálatas 5:22 en el griego también, para que entendamos este significado. Vamos a leer el mismo pasaje, Gálatas 5:22. Dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu. Pero vamos a buscar la palabra fruto en esta Biblia interlineal, y la palabra fruto se dice karpos en el griego, y precisamente karpos está refiriéndose a fruto. Pero esta palabra tiene un significado, porque muchos cuando escuchan la palabra fruto se imaginan una fruta o un fruto, un limón, una naranja, una manzana. La palabra fruto también tiene un significado y tenemos que entenderlo. La palabra fruto en el griego es karpos y significa lo que resulta en beneficio, descendencia, lo que resulta, el resultado. Es importante señalar también lo que dice Mateo 7:16. Al decir por sus frutos, se refiere a lo que el hombre hace y los resultados de ello. Entonces, el resultado, en el caso de la palabra karpos del griego, se refiere al resultado de una vida espiritual. Es una persona que tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el resultado. Sin embargo, en Mateo 7:16, si lo comparamos con la Biblia interlineal, la palabra frutos no es la misma que utiliza precisamente en Gálatas 5:22. En Gálatas 5:22 se utiliza la palabra karpos, y en Mateo 7:16 ahora mismo te voy a mostrar cómo se pronuncia. Karpos en el griego, la palabra fruto, y en el caso de la palabra frutos se pronuncia así: kraspedon. Frutos, kraspedon. Karpos, fruto. Fruto tiene un significado, como lo expliqué, es el resultado de una espiritualidad. Karpos es espiritualidad. Kraspedon son frutos a través de nuestras acciones. Por esto tenemos que diferenciar Gálatas 5:22 con Mateo 7:16. Los frutos del Espíritu Santo, las acciones que nosotros realizamos cuando estamos espiritualmente conectados con el Espíritu Santo, y el resultado de una vida espiritual, como lo señala Gálatas 5:22. Quiero ser lo más claro posible, porque quiero hablar precisamente de lo que son los frutos. Si no tenemos en claro el significado de las palabras, estamos totalmente perdidos. Tenemos que estudiar la Biblia en el griego y en el hebreo para comprender las Sagradas Escrituras. Tenemos que tener claridad en el mensaje. Mas el fruto del Espíritu está hablando de un resultado. Está hablando precisamente de lo que resulta de una vida espiritual. Y esto es karpos, la palabra fruto, lo que resulta en beneficio. Mateo 7:16, kraspedon, quiere decir precisamente frutos,
se refiere a lo que el hombre hace, a las obras, a las acciones. Entonces, cuando ya diferenciamos estos dos pasajes, podemos decir que una cosa es el fruto del Espíritu, del Ruaj, del Pneuma en el griego, y ese fruto es precisamente una persona llena de amor, llena de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque la persona que está viviendo en ese resultado, en ese nivel de espiritualidad, es una persona que se va a conducir con éxito, una persona que vivirá conforme al Espíritu Santo. Ahora, las obras son necesarias. Esa palabra kraspedon es una palabra en griego que se refiere a frutos y se refiere precisamente a ese resultado de una vida llena de acciones. Es decir, yo realizo obras para Dios porque estoy comprometido con Él, no porque tenga que hacerlas, no por obligación, sino porque soy una persona llena del Espíritu Santo, y entonces realizo obras para ayudar a los demás, para amar a mi prójimo, para hacer luz. Y las obras son necesarias, pese a lo que se enseñó en la Reforma, que no somos salvos sino por fe y por gracia, y se hizo a un lado las obras. Esto nos afectó en nuestro crecimiento. La iglesia se enfocó solamente a la salvación, pero abandonó el activismo social, el activismo de la compasión. Y el mayor reclamo del Señor en Mateo 25 es: ¿qué hicimos con la gran encomienda de ser luz en la tierra? Es importante señalarlo. Después de haberte explicado todo esto para que te queden claro el por qué los frutos del Espíritu Santo, quiero, antes de adentrarme a los pasajes bíblicos, decirte que la palabra pneuma es espíritu, pero cuando mencionamos Espíritu Santo, precisamente en el griego, vamos a encontrar una palabra diferente: pneuma tu aion, en el griego, para referirse a Espíritu Santo. Ruach HaKodesh en el hebreo. Entonces, espíritu en el hebreo es Ruach, en el griego es pneuma. Espíritu Santo en el hebreo es Ruach HaKodesh, y en el griego es pneuma tu aion. Entonces tenemos que tener ese cuidado de interpretación. Me voy a ir rápidamente en el nombre de Jesús ahora a los pasajes bíblicos que les voy a compartir. Los frutos son las obras, y en ese enfoque los frutos y las obras son visibles o manifiestas. Veamos qué significa fruto y frutos. Lo hemos dicho, lo he mencionado. Fruto es el resultado. En este caso, pneuma es una persona que vive en el Espíritu, una persona que vive en el Ruaj. Es un adorador en espíritu y en verdad. Es una persona espiritual. Es una persona en un alto nivel de espiritualidad. Pero frutos es precisamente las acciones, las obras que realizamos cuando nosotros somos personas espirituales. Y es importante entonces, una vez que lo hemos diferenciado, poder comprender la Escritura. Vamos a ir a Santiago capítulo 3 y verso 13. Dice la Escritura: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. ¡Wow! Si tú eres espiritual, tienes que demostrar que eres espiritual, que eres sabio, que eres entendido, mostrando una buena conducta a través de obras en mansedumbre de sabiduría. Eso es maravilloso y tenemos que aprender a estar en ese nivel. Mateo capítulo 7, verso 15 en adelante dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. En este pasaje está hablando de nosotros. Si nosotros somos buenos, vamos a dar buenos frutos. Si somos malos, vamos a dar malos frutos. Pero esos frutos son nuestras acciones, lo que nosotros hacemos.
Te voy a mostrar ahora un pasaje más claro todavía. Vamos a ir a Mateo capítulo 3, verso 7 en adelante. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Efesios capítulo 4 dice, verso 28, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Lucas capítulo 3 verso 7 hace referencia con lo que dice Mateo capítulo 3 y verso 7, acerca de los frutos como acciones. No solamente acciones en cuanto a actos, sino también a palabras. Dice Lucas capítulo 3 verso 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esta palabra haced habla de acciones. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Veamos lo que dice más adelante. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, aquí hablamos ya de acciones: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. ¡Qué poderoso! Juan bautizaba en agua y Jesús en Espíritu Santo y fuego, y Juan predicaba para que la gente se arrepintiera y cambiara su actuar. Los frutos son acciones. El que robaba no robe más. El que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. El que tiene que comer, comparta con el que no tiene. Los publicanos no exijan más de lo que os está ordenado. Los soldados no extorsionen ni calumnien. Aprendan a contentarse con el salario que tienen. Por lo tanto, los frutos son acciones. Santiago 2:14, hablando acerca de que la fe sin obras es muerta, dice desde el verso 14: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Verso 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Porque tenemos que actuar, tenemos que hacer obras. Deberíamos hacer un replanteamiento al tema de las obras. Si bien no somos salvos por obras, una fe sin obras es muerta. Veamos lo que dice Mateo 25, y este es un pasaje de exhortación, de llamado. Mateo 25, verso 31 en adelante dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Luego viene la versión de aquellos que no cumplieron con este mandato, con ser luz de la tierra. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto es lo que dice la Escritura, que el árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Y el fruto del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo son acciones. Tenemos que actuar. Tenemos que demostrar con obras que verdaderamente estamos llenos del Espíritu Santo. La primera palabra clave es: las obras y los frutos son visibles. Por esto la Escritura dice que lo que hacemos es motivo también de alabanza. Veamos lo que dice la Escritura en un pasaje que es clave para hablar acerca de ser luz. Mateo 5:16 dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Las buenas obras tienen que verse. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, como dice Santiago. Es importante meditar en esto. Además, hay un pasaje de los amigos del paralítico cuando rompieron el techo. Dice la Escritura: y Jesús, viendo la fe de ellos, al joven le dijo: levántate y anda, toma tu lecho y anda. Viendo la fe de ellos, ¿cómo puedo ver la fe de alguien? A través de las acciones, a través de las obras. Yo no puedo hablar de fe si no tengo obras. Primer palabra clave, guárdatela en el corazón, es la siguiente: las obras y los frutos son visibles. Así como un árbol da frutos y están visibles, de esa manera nuestras obras tienen que estar visibles. Y un pasaje clave que tienes que tener en casa es Mateo 5:16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Voy a compartirte ahora la segunda palabra clave. Las obras de la carne son malos frutos y también son manifiestos, también son visibles. Las malas acciones y pensamientos se demuestran. La Escritura dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y las acciones también hablan de un mal corazón. Las obras de la carne son malos frutos y las malas acciones y pensamientos son manifiestos. Veamos lo que dice Mateo capítulo 7 del verso 17 al 20. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus acciones los conocerás. De esa manera identificas al árbol bueno y al árbol malo. El que da buenos frutos, el que tiene buenas acciones, es un buen árbol. Es imposible que un árbol bueno dé frutos malos y un árbol malo dé frutos buenos. Es imposible. Es una ley de la Escritura, es una ley de Dios. Gálatas 5, verso 16 en adelante dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Cuando la Escritura habla del Espíritu en este pasaje, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu, de nosotros, de la espiritualidad. El deseo de la carne es en contra del Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Todos queremos ser buenas personas, pero batallamos contra la carne. Dice la Escritura: y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En el pasaje de Gálatas 5, si usted lee precisamente este capítulo en la versión Kadosh, se va a dar cuenta que siempre que se usa la palabra Espíritu se refiere a Ruach. Cuando se habla de Espíritu Santo es Ruach HaKodesh. Entonces es importante señalar que cuando se habla de esa lucha entre la carne y el Espíritu, está hablando la Escritura que nosotros tenemos espíritu, pero también tenemos carne. La carne quiere las obras de la carne, quiere los frutos de la carne. El Espíritu quiere el fruto del Espíritu. El Espíritu busca lo que es agradable para Dios. La carne busca el pecado. Y cuando la Escritura dice manifiestas son las obras de la carne, esta palabra manifiestas es que están a la vista. No hay que buscarlas, allí están.
están visibles. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo esto, todo lo que nos habla la Escritura, son obras de la carne, frutos de la carne, malos frutos. Y la Escritura dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, tenemos que arrepentirnos y dar buenos frutos. Ahora vamos a leer lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante. Carácter de los hombres en los postreros días, viene en el título. Y es importante señalar que si contamos el carácter, o bien las características del carácter de los hombres en los postreros días, vamos a encontrar 18 características. 3 por 6, 18. Esto nos habla, y es una revelación también que valdría la pena analizar, tiene que ver con las personas que se van a dejar marcar por el sello de la bestia. Aquí podemos encontrar 3 por 6, 18. Voy a leerles. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, 1. Avaros, 2. Vanagloriosos, 3. Soberbios, 4. Blasfemos, 5. Desobedientes a los padres, 6. Voy a contar otros 6. Ingratos, número 1. Impíos, 2. Sin afecto natural, 3. Implacables, 4. Calumniadores, 5. Intemperantes, 6. Voy a leerles otros 6. Crueles, 1. Aborrecedores de lo bueno, 2. Traidores, 3. Impetuosos, 4. Infatuados, 5. Amadores de los deleites más que de Dios, 6. 3 por 6, 18. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Qué interesante este pasaje, y nos está hablando que las obras de la carne son manifiestas. La palabra clave número 2 es la siguiente: las obras de la carne son malos frutos, y esos frutos están a la vista, así como los buenos frutos, también los malos frutos están a la vista. Por esto la Escritura dice: por sus frutos los conoceréis. Las obras de la carne son malos frutos, palabra clave número 2. Ahora vamos a ir a la palabra clave número 3 y ya estamos aterrizando este mensaje. Dice: las acciones justas son las vestiduras de lino fino, es decir, las vestiduras de boda. Apocalipsis capítulo 19, verso 1 en adelante dice: después de esto oí en el cielo la potente voz de una gran multitud que decía: ¡Aleluya! La salvación, la honra y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son justos y verdaderos. Ha condenado a la gran ramera, que con su inmoralidad sexual ha corrompido a la tierra, y ha vengado la sangre de sus siervos que fue derramada por ella. Y una vez más dijeron: ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se inclinaron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, mientras decían: Amén, aleluya. Del trono salió entonces una voz que decía: alaben a nuestro Dios todos sus siervos, los que le temen, los grandes y los pequeños. También oí una voz que parecía el rumor de una gran multitud, o el estruendo de muchas aguas, o el resonar de poderosos truenos, y decía: aleluya, reina ya el Señor nuestro Dios todopoderoso. Regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Ya su esposa se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, de lino limpio y refulgente. Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. ¡Aleluya! Las acciones justas de los santos. Ese es el lino fino. Si tú te quieres vestir de lino fino, tienes que hacer acciones justas para ser novia, para ser esposa del Cordero. ¡Aleluya! Es poderoso este pasaje. Apocalipsis 19, verso 1
al verso 8. Y es importante que guardes en tu corazón, y si puedes ponerlo en un anuncio en tu casa, este pasaje es clave. Y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente. Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Para que tú te acuerdes y le digas a tu esposa, a tu familia, a tus hijos: vistámonos de lino fino con buenas acciones para Dios, con acciones justas. Mateo 5:16 dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primera de Juan 5, verso 3 al verso 4 dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y como les he dicho, la fe sin obras es muerta. Los frutos tienen que estar visibles, las acciones tienen que mostrarse, las acciones justas tienen que verse. Veamos lo que dice uno de los libros que nos hablan de fe de manera magistral. Hebreos capítulo 11. Dice la Escritura: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. ¡Qué poderoso! Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Es decir, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin acciones no podemos agradar a Dios. Nuestra vida tiene que estar llena de acciones para Dios, acciones justas que son el lino fino. Veamos lo que dice en el verso 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo. ¿Qué hizo Abel? Presentar una ofrenda, una acción. Pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué hizo Noé? Construir un arca. No solamente predicó, también trabajó. Yo por fe estoy predicando en este momento, y tú por fe estás escuchando. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Verso 13 dice: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú,
previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Sigamos leyendo lo que dice Hebreos 11. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tener miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Si ellos tuvieron obras, cuanto y más nosotros. Tenemos que actuar conforme al Espíritu Santo. Tenemos que tener frutos del Espíritu Santo. Todo Hebreos 11 nos habla de acciones, de actuar. La fe sin obras es muerta. Noé no construyó un arca ficticia. Abraham no mató a su hijo en el sentido, o no sacrificó a su hijo en sentido figurado o en pensamiento. Él iba a entregar a su hijo en ofrenda, en una acción. Por lo tanto, tenemos que entender que las acciones son necesarias para mostrar los frutos. Voy a terminar con un pasaje magistral, con Juan capítulo 15. Jesús, la vid verdadera. Dice la Escritura en el verso 1 en adelante: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Habla de acciones, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¡Aleluya! Esto está hablando de acciones.
Esto está hablando de actuar. La palabra clave número 3 es la siguiente: los frutos del Espíritu Santo son nuestro testimonio de fe. De esa manera demostramos que somos hijos de Dios, que somos ovejas del buen pastor. Las 3 palabras clave que te he compartido son: las obras y los frutos son visibles. Las obras de la carne son malos frutos y los frutos del Espíritu Santo son nuestro testimonio de fe. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Padre amado, te doy gracias por esta palabra, gracias por este tiempo. Declaro, Señor, que daremos frutos conforme a tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos des fuerzas, que nos des vitalidad y que, apegados a ti como la vid verdadera y nosotros los pámpanos, podamos llevar mucho fruto y ese fruto permanezca para siempre. A ti la gloria, a ti la honra por todos los siglos. Amén. Aleluya. Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.